Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCER. Hoy quisimos tratar un tema que siempre se mantiene como importante para la ciudadanía y es el tema de la seguridad ciudadana y cómo en época de pandemia se han mantenido algunos indicadores, algunos han crecido, otros han decrecido y en algunas zonas como en Punta Arenas se han presentado varios problemas de inseguridad. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar conversando con el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano. Encantado de poderlos acompañar, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y con Ana Yancy Espinosa, directora académica de la Fundación Arias. Muy buenas a todos y todas, y gracias Marcela por habernos invitado. Bueno, y para empezar vamos a ver una cápsula que nos prepararon sobre algunos datos de las condiciones de seguridad en el año 2020. Tal vez podríamos empezar, Eduardo, un poco caracterizando cuál es la situación en este momento de la seguridad, ¿verdad? ¿Cuáles son como las áreas en las que hemos logrado avanzar más y cuáles son, ¿verdad?, las principales preocupaciones en este momento, digamos, tan particular? Sí, yo creo que el tema de la seguridad siempre es un trabajo inacabado, ¿verdad? Siempre es un tema permanente. Llevamos los últimos 3 años, 2018, 2019 y 2020, donde pudimos experimentar una reducción de la tasa de homicidios en el país, lo cual para nosotros era, o es, sigue siendo una noticia significativa. Y en esta etapa de lo que llamamos del 2021 hemos notado un tema que nos ha llamado a la preocupación y es un leve aumento que se han presentado en los homicidios, sobre todo en los temas de ajuste de cuentas o venganza, que está ligado directamente a disputas de estructuras narcocriminales, y un tema que creo que es esencial para el programa de hoy. Nos preocupa mucho lo que se ha venido presentando en los distritos del Cantón Central de Punta Arenas, donde hemos visto un aumento, una explosión criminal, un aumento significativo de los homicidios, que, vamos a ver, no es un fenómeno nuevo en el sentido de que los últimos 2 años habíamos experimentado un aumento de los homicidios, pero ciertamente una concentración significativa en tiempo, en espacio y sobre todo en población víctima. Es decir, hemos visto personas de 15, 16 años siendo víctimas y victimarios, y esta es una alerta que, si bien no es nueva en el sentido de que ya hemos visto esto en ocasiones anteriores, sí en la intensidad y en la forma que se ha venido presentando en estos distritos. Entonces ahí hemos visto una preocupación significativa sobre este tema y hemos tratado de abordarla en los últimos meses. Ana Yancy, siempre el tema de esa sensación, ¿verdad?, y esa preocupación de la ciudadanía con respecto a la seguridad es importante, ¿verdad?, el sentimiento del temor. ¿Cómo usted también caracterizaría la situación en este instante de seguridad, siguiendo un poco con lo que nos estaba explicando Eduardo? Pues efectivamente coincido en que ha habido incrementos y sobre todo el volumen o la cantidad de dolo con la que se están produciendo los eventos de violencia. Muchos de ellos, por no decir que la mayoría, vinculados a el ajuste de cuentas, criminalidad organizada, en una situación que no es de extrañar cuando vemos que el Ministerio de Seguridad Pública está haciendo
grandes esfuerzos por la detección y la incautación de drogas, sobre todo en la costa pacífica del país, y tomando en consideración que lo angosto de nuestro territorio obviamente facilita para que esa droga se expanda claramente por todo el territorio. Muy preocupante la criminalidad organizada, que además no solo lo vemos en el tema de drogas y también en el tema de la presencia de armas. De hecho, de algunos días para acá hemos visto también eventos que casi que comenzaron a final del año pasado, cuando veíamos a personas celebrando el fin de año con armas automáticas. Para mí es una gran preocupación la presencia de armas automáticas, o sea, fusiles de uso militar en el país, porque esto nos indica que estamos evolucionando a un tipo de violencia aún más letal, si es que se puede decir de esa manera. En ese sentido, Eduardo, ya hablamos de homicidios, ¿verdad? Que hay un leve repunte en algunas zonas más que en otras. También Ana Yancy coloca el tema de las armas, que es importante y que ahora vamos a profundizar. Pero en las otras estadísticas, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, los delitos que más se están cometiendo? ¿Cómo ha variado esto? Porque la percepción sigue siendo, bueno, la percepción de por sí en seguridad casi siempre es que es un tema importante y que es mayor normalmente de lo que es, pero ¿cómo han variado estas estadísticas? Vamos a tocan temas muy importantes a discutir o a plantear en este diálogo. El primero es una reducción, el año pasado se experimentó una reducción más que significativa de delitos contra la propiedad, es decir, bajaron los asaltos, bajaron los asaltos a vivienda, bajaron los hurtos, bajaron las tachas y robo de ganado, que son delitos que estamos dándole monitoreo constante. Inicialmente la hipótesis era que era producto de las restricciones que se plantearon el año pasado, que afectaban muchísimo a la movilización. Sin embargo, en este primer trimestre del 2021 hemos visto que se ha sostenido esa reducción. Eso para nosotros pues efectivamente es una extraordinaria noticia, porque es ese delito que más siente la población, claro, de todo el país, ¿verdad? Los homicidios y la lucha de territorio y el crimen organizado, si bien hay una afectación general, las víctimas suelen ser personas que han estado involucradas en alguna de estas estructuras, pero los asaltos o los delitos contra la propiedad no, puede ser de forma general. Y esa reducción y el sostener esa reducción lo vemos como una gran noticia. Otro tema que para nosotros también es muy importante es el tema de los femicidios o de las tentativas de femicidios. Hemos sido siempre muy claros de que la única cifra a celebrar que podríamos tener es el número 0, claro, ¿verdad? Pero en los últimos 2 años hemos experimentado una reducción de la tasa de femicidios en el país, lo cual para nosotros nos demuestra que vamos avanzando en la ruta correcta de la regulación del sistema de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Todavía hay camino, pero creo que la ruta que se ha trazado desde el Plan OVI es adecuada. Otro tema que para nosotros es muy importante desde el trabajo operativo es el aumento del decomiso de drogas a nivel de cocaína el año pasado y este nuevo fenómeno de encontrar decomisos de marihuana en el Pacífico costarricense, porque normalmente era un trasiego que venía de Jamaica al Caribe y hoy vimos que cambió la ruta y eso implica cambios también en los lugares donde se dan las estructuras criminales, manejan este tipo de tráfico. Ana Yancy, ligado a lo que está sucediendo en este momento, tenemos condiciones de segregación socioespacial, ¿verdad? Y desequilibrios ambientales urbanos que, sumado, ¿verdad?, los efectos de vivir en un año de restricciones, digamos, han afectado, digamos, la cotidianidad. Pareciera que han tenido efectos positivos en temas de seguridad, ¿verdad?, en unos más que en otros, pero ¿cómo efectivamente podría uno caracterizar estas condiciones que se han dado, que han tenido un impacto en la seguridad y en la sensación de temor de las personas? Bueno, creo que efectivamente todo lo que ha sido la restricción y el cuidarse ha incidido en que se reduzcan, digamos, los delitos contra el patrimonio, efectivamente, porque hay más personas en las calles, en las casas, más personas en los barrios, hay en principio menos gente movilizándose, incluso ahora bueno, estamos volviendo a restricción, ¿verdad? Pero cuando estábamos un poco más liberados en ese sentido, pues también había una situación en la cual no todo el mundo se estaba movilizando, como sucedía, por ejemplo, antes en la Semana Santa.
En ese sentido, digamos, creo y coincido en que eso que es uno de los elementos que más se ve a nivel de seguridad y de sensación de inseguridad, son sumamente representativos de que se han reducido. Por otro lado, sí, insisto en el tema, por ejemplo, de los homicidios, el tema de la hazaña y el dolo con el que se realizan, pues obviamente elevan también esa sensación de inseguridad. Que cómo, digamos, se materializa. Muchas veces, para algunas personas, hay determinados lugares que son zonas por las cuales prefieren no transitar porque saben que son zonas donde hay alto nivel de criminalidad. Sin embargo, creo que con todo esto de el incremento de la presencia de los cobros de cuentas o del sicariato en diversos espacios, también hemos democratizado los lugares donde estas cosas están ocurriendo. Sí. Entonces, la sensación de inseguridad, a mí me llama mucho la atención, digamos, el concepto, porque uno hace referencia a burlas que se hicieron respecto a ese tema, pero hay un elemento que es intrínseco y es que para la persona que tiene miedo, aunque esa situación no exista, eso es objetivo, eso es real. A uno le pueden decir, o sea, eso no está pasando, incluso dentro de los espacios de medios de comunicación, información que recibimos constantemente, hay situaciones que ni siquiera se dan cerca de tu casa, hay situaciones que se dan incluso en otros países, pero vos, cuando te las comentan, vos las asimilás como si las tuvieras a la par de la casa. Claro. Y la sensación de inseguridad se construye con esas múltiples visiones de otras personas que uno asimila luego como propias, igual que la información que viene desde los medios de comunicación. Claro. Ahora, cuando regresemos, vamos a ver una cápsula específicamente sobre el tema de Punta Arenas, si queremos, ¿verdad?, profundizar en ese tema, cómo se puede trabajar prevención y qué es lo que está sucediendo. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa. ¿Es posible hablar de territorializar, digamos, o que se ha territorializado la inseguridad pensando en el tema de Punta Arenas, ¿verdad? Y es posible dar respuestas o es necesario dar respuestas diferenciadas según las zonas de nuestro país? Sí, definitivamente yo creo que las condiciones tanto urbanas como rurales afectan e implican un nexo causal entre un aumento de la criminalidad, un aumento de los fenómenos delictivos y su contraparte urbana. Lo hemos visto mucho en las zonas de San José de mayor vulnerabilidad,
social, donde son distritos ya conocidos policialmente por el aumento de los homicidios o por los lugares donde salen las personas a cometer delitos contra la propiedad. Y definitivamente es un fenómeno que ha migrado a lugares rurales. Limón ha venido en la última década y media, experimentando muchos de estos problemas. De hecho, el año 2020, el distrito con mayor cantidad de homicidios fue el Distrito Central de Limón, lo que la zona de Cieneguita concentró una alta tasa de homicidios que afortunadamente hemos logrado controlar en este año, pero la migración hacia Punta Arenas de este fenómeno resulta ampliamente preocupante. Y sí, hay una correlación directa entre los distritos centrales de Punta Arenas y el aumento delictivo, entonces definitivamente es uno de los factores que influye. Ana Yancy, la Fundación ha venido trabajando en Punta Arenas precisamente, mucho con mujeres. ¿Cuál fue el diagnóstico para escoger esta zona y cuáles son los principales resultados que han conseguido, digamos, en este trabajo? Pues bueno, Marcela, nosotros sí, desde el año 2019 y 2020, terminando justamente este año, estuvimos trabajando en Punta Arenas. Seleccionamos Punta Arenas porque habíamos hecho, digamos, diversos análisis y queríamos ingresar en un lugar que no estuviera tan manoseado, por decirlo de esa manera, y donde había una necesidad palpable. ¿Qué fue lo que vimos desde hace muchísimos años? Lo que nosotros denominamos violencia estructural, o sea, cosas que van desapareciendo de Punta Arenas, como por ejemplo, había un pequeño aeropuerto, desapareció, el tren lo quitaron. Estábamos con el tema de la pesca, el muelle pasó del centro de Punta Arenas a Caldera. En Caldera, por ejemplo, quienes trabajan en los muelles son muchas personas que no son necesariamente porteños. De pronto hay personas que van a actividades que se desarrollan en Punta Arenas y van desde el Valle Central. Allá no hay, si uno empieza a visibilizar quiénes están trabajando en Punta Arenas, que no sea, digamos, el sector productivo de servicios, o sea, como los restaurantes que apenas se están recuperando, la mayoría trabajan para el gobierno. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, no hay actividades propias. La actividad económica más fuerte que había venía del tema de la pesca y se amplió muchísimo, de 5.000 a 14.000 los pescadores artesanales. Se prohibió la pesca de camarón, que si bien nosotros estábamos trabajando con el sector de mujeres que pelaban camarón y que no eran necesariamente en las mejores condiciones de vida, pues tenían como 5 años de que ya no tenían acceso a esa actividad. Y si vas a Punta Arenas, o sea, antes de la pandemia incluso, en todas las cuadras habían casas desocupadas, negocios cerrados, mucha gente vendiendo tiempos y cosas que tienen que ver con economía informal, cero trabajos, cero capacidad, digamos, productiva. Y vemos, cuando hablaba ahora, me llamó la atención cuando hablaba Eduardo de que hay lugares que requieren específicamente espacios diferenciados, o sea, oportunidades que tengan diferencias. Te puedo decir que allá mucha gente tenía que cerrar los negocios porque Punta Arenas se mueve con el tema de las estaciones, o sea, en verano hay mucho más movimiento, cuando llega el invierno es menos la afluencia de gente que llega y se ha visto como un lugar turístico, pero ahora es de paso, de la gente que va a tomar el ferry para ir al otro lado de la costa. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, con la gente de la Caja de Costarricense del Seguro Social y les dicen, ¿por qué no establecen un régimen diferenciado para los lugares que tienen temporada alta y temporada baja? Te dicen, si no funciona, mejor cierren y despidan a la gente. Cuando es mejor tener a una persona que tiene medio salario y puede tratar de hacer alguna otra cosa que quitarle el trabajo, y estamos dejando un montón de gente más desempleada y estamos empujando a la gente a otro tipo de actividades porque no estamos llevando los procesos allá. Y aparte de eso, cuando llegamos con algunos procesos no son necesariamente integrales. ¿Qué vimos nosotros? Mujeres que se llamaban peladoras de camarón y tenían 5 años de no pelar camarones, personas que se sentían con una muy baja autoestima y que o sea, situaciones que hasta peligrosas y risibles se daban de lo que la gente llega a rifar, por ejemplo.
Tema de que no te extraña entonces el avance de prostitución, el abandono de centros educativos, porque todo va de la mano, o sea, se requieren propuestas integrales y siempre, incluso nosotros llegamos con un proceso que llegó a más de 200 mujeres, se sostuvo por 2 años a pesar de la pandemia, hacíamos talleres, se hizo una actividad donde se les enseñó a tomar fotografías con sus celulares, se hizo una exposición, se hizo una cleteada, digamos, una actividad con bicicletas que atravesaron diversas partes del Cantón Central, y promover a las personas como líderes para que vieran que además tenían otras habilidades, pero también chocas con otro tipo de cosas, o sea, que son parte de mis críticas, y hay una ayuda que se da, por ejemplo, desde Limas, a las personas que llevan determinados cursos en el INA, la persona va por el sello de que hizo el curso, pero nadie está gestionando mayores niveles de emprendedurismo ni nada, porque hay una tendencia a decir, si trae el sello, le damos la ayuda, entonces voy por el sello. No están, digamos, los espacios un poco para que la ayuda genere involucramiento en actividad productiva, y más que eso, encadenamiento para que otros se vinculen. Entonces, de pronto tenemos un montón de gente haciendo las mismas cosas, compitiendo entre sí, y obviamente matando las pocas oportunidades que se están gestionando. Eduardo, en esa misma línea siempre se ha discutido, ¿verdad?, mucho de que la pobreza y la desigualdad y la exclusión precisamente son factores que propician, ¿verdad?, las condiciones de inseguridad en los países. Siguiendo con lo que decía Ana Yancy, ¿verdad?, a nivel de país, ¿cómo está afectando, ¿verdad?, precisamente la desigualdad en el aumento del narcotráfico? Porque cada día vemos, ¿verdad?, y lo planteaba Ana Yancy en el primer bloque, el tema de cómo se ve que está creciendo el crimen organizado. Lo veíamos ahora en la cápsula, cómo hay una relación con narcotráfico y pescadores, ¿verdad?, en nuestros puertos. ¿Pero ustedes han logrado identificar una relación absolutamente directa? Vamos a ver, efectivamente yo creo que ya hay muchísima teoría, muchísimo estudio con alta rigurosidad científica que nos plantea la correlación y la causalidad entre exclusión y el paso a actividades delictivas. Hay un elemento que me parece importante centrar, que puede ser uno de los causantes desencadenantes de lo que estamos viviendo en Punta Arenas, es todo lo que ya comentó anteriormente Ana Yancy, que tiene absolutamente toda la razón. Hay un elemento que para mí fue terrible y fue el cerrar los centros educativos, el que la población escolar perdiera ese factor protector de tener el espacio colegial, de tener la alimentación, de tener la influencia que generan muchos de los docentes, y migrar a un espacio donde no tienen las condiciones digitales, materiales para poder seguir con su educación, fue un elemento que para mí desencadenó muchos de los factores que estamos viendo en este momento, porque a todo lo que plantea Ana Yancy, que ya era un cóctel peligrosísimo, le sumas perder una de las últimas referencias que tenías a nivel de institucionalidad pública, ¿verdad? Porque la institucionalidad pública se difumina mucho en estos espacios, no se siente ni se percibe igual, y los centros educativos son un factor de importancia, de una acupuntura institucional, social, de desarrollo de oportunidades terrible, es significativa, y cuando lo cerrás, creo que las consecuencias son terribles, ¿verdad? Yo creo que, bueno, uno de los elementos que celebro mucho, que se pudo ver en la cápsula, es que hemos migrado el discurso y ya identificamos la exclusión como un tema, ¿verdad? Ya se superaron muchas de las voces que en una situación ahorita nos pedían más mano dura, más espacio carcelario, más lucha tradicional contra las estructuras del crimen organizado, y más bien identificamos las causas como parte del problema. La semana pasada la Presidencia de la República firmó una directriz para un abordaje interinstitucional coordinado por el IMAS, para el abordaje de estos 3 distritos centrales de Punta Arenas, y todas las instituciones estamos haciendo lo propio dentro de nuestras competencias para tratar de sumar a ese esfuerzo, entendiendo que la única solución duradera y estructural es cambiar la matriz productiva y el abordaje social que da el gobierno para dar oportunidades duraderas, efectivas, para atender muchas de las problemáticas que comentó anteriormente Ana Yancy, que también afectan. Es decir, no es solo no tener oportunidades de trabajo, es no tener parte de tu familia, ¿verdad? Y eso afecta definitivamente en un tema de la autoestima y el sentimiento que se vive en muchas de estas comunidades. Claro.
Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la seguridad en el país con el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, y con Ana Yancy de la Fundación Arias. Ana Yancy, antes de hacer una pausa estábamos hablando, ¿verdad?, un poco de las condiciones también estructurales y todo el tema de la violencia estructural que usted planteaba. Un tema, digamos, que ha pasado, ¿verdad?, es que recientemente, ¿verdad?, se han dado más y más decomisos con respecto al tema de droga en el país y pareciera que ya no somos solo de paso, sino que esas condiciones estructurales nos han convertido también en un lugar más de consumo en sí mismo. ¿Cómo podríamos, digamos, explicar eso? Bueno, creo que tiene mucha lógica y, digamos, para esto tal vez es importante explicar un poquito más, no solo por las condiciones internas, sino por una situación que se da a nivel internacional que tiene mucho que ver con cómo se plantea desde Estados Unidos la política de lucha contra las drogas, que plantean por un lado el Plan Colombia, del otro lado la Iniciativa Mérida en México, y funciona como una suerte de pinza que hace que el crimen organizado se reúna, negocie y trasiegue y utilice en su totalidad los países de América Central. Claro. Si nos ponemos a ver los niveles de decomiso de otros países, pues Costa Rica lleva la delantera en la cantidad de droga que se decomisa. Yo diría, ¿significa eso que los países están haciendo la labor o no la están haciendo? Si Costa Rica es mucho más eficiente, obviamente las cantidades de droga que están pasando son muchísimas, ya se ha sabido en tema de rutas en este sentido, de que desde acá, y no creo que sea exclusivo de Costa Rica, hay tanto campesinos como pescadores que proveen ese combustible subvencionado, por ejemplo, a estos navíos que están llevando drogas hacia el norte, proveen alimento, proveen agua, se convierten en proveedores, digamos, de servicios, por decirlo de esa manera, o insumos de primera necesidad, y eso no se está pagando con dinero, eso se está pagando básicamente con droga que tenés que distribuir para poder recuperar dinero. Entonces no es una situación única de Costa Rica. Sin embargo, tal vez por las condiciones específicas de nuestro país, que es angosto, que en un mismo día podés pasar del Atlántico al Pacífico, entonces estamos viendo una dispersión, digamos, de ese fenómeno que está agarrando prácticamente todas las comunidades, todos los ámbitos por donde se está extendiendo. Me parece, digamos, que desde la lógica de cómo funciona la criminalidad organizada, también tenemos que tomar en consideración que esto se vincula con otros ámbitos, como por ejemplo el tráfico de personas, como decía antes, la llegada de armas más letales al país, no necesariamente saliendo de Costa Rica hacia otros lugares, porque las armas justamente van a donde se les requiere, y si nosotros estamos teniendo mucha actividad de criminalidad organizada, pues vamos a hacer un foco para que vengan armas a Costa Rica. Entonces, más o menos así, digamos, es como se vincula, y obviamente cuando nosotros vemos, o sea, generalmente se plantea que cuando está muy tranquilo es porque, o sea, algunos piensan que cuando está muy tranquilo es porque no hay criminalidad, y ahora se tiende a decir que cuando están muy tranquilos es porque están muy definidos cuáles son los reinados o los feudos de cada grupo de criminalidad. Cuando se produce un enfrentamiento entre ellos y se van perdiendo los líderes, es cuando se vuelve a revolver y vemos muchos más niveles de violencia. Obviamente todo esto sumamente preocupante, por supuesto. Yo, digamos, sí quiero acotar, por ejemplo, en el tema de Punta Arenas, que, bueno, yo leí lo que estaba mencionando ahora Eduardo sobre la gestión que va a realizar el Estado de ingresar de forma interinstitucional, que me parece algo importantísimo porque va, digamos, de la mano con el nivel de integralidad. Ojalá, bueno, yo esperaría también que eso incorpore a las comunidades donde va a llegar ese proceso para que puedan integrarse y no se vea como algo impuesto,
que muchas veces genera todo lo contrario, ¿verdad? Es importante que aquellos que van a ser los beneficiarios o el objeto del proceso, pues también participen, y nada más nosotros estamos justamente planteando el reingreso a Punta Arenas con un proceso de prevención de la violencia. Estamos tratando de articular con organizaciones presentes allá, como un grupo que se llama El Puerto Puede ir. Gracias. Eduardo, y siguiendo lo que decía Nayansi, efectivamente tenemos muy buenas noticias de decomisos de droga, ¿verdad? De decomisos en realidad de muchísimas toneladas. Y bueno, yo creo que si uno no tiene la dimensión del espacio que conlleva, digamos, 1 tonelada, 2 toneladas de cualquier cosa, no tiene como la dimensión de lo que realmente está pasando. Pero también se han dado algunas críticas sobre un caso en particular, ¿verdad?, de que también se invierten recursos en pequeñas cosas, como los chicos estos que vendían repostería con droga, ¿verdad? Entonces, ahí hubo como una gran crítica de que hay decomisos muy grandes, pero que además también nos estamos llevando como a cositas, ¿verdad?, pequeñas, de microtráfico, en lugar de entrar a los grandes negocios. ¿Cómo explicar también eso? Vamos a ver, hay 3 ideas tal vez que quisiera comentarte sobre esto que acabas de plantear. Número 1, la discusión de que la política criminal y la política de persecución penal de drogas se define desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Los cuerpos policiales están obligados a aplicar la normativa que rige o que es aprobada por la Asamblea Legislativa, y es ahí donde se tienen que dar muchas de estas discusiones, porque ciertamente se pueden hacer análisis costo-efectivo sobre las intervenciones policiales para tratar de llegar a tener un criterio de oportunidad sobre dónde aplicar la normativa, ¿cierto? Pero esa no es una prerrogativa que tengan los cuerpos policiales, ahora le corresponde a las autoridades judiciales. Un elemento que yo siempre he sido muy crítico del discurso político tradicional es entender el fenómeno del crimen organizado como un tema externo que viene a invadir el país, ¿verdad? Como ese tema y que influye ciertamente en la posición geográfica del país entre Colombia y Estados Unidos como mayor productor y consumidor, pero el fenómeno del crimen organizado es un tema también local. Muchos de los liderazgos son personas costarricenses que desde acá dirigen muchas de esas estructuras, y es ahí donde hay que cambiar la lógica de intervención que ha estado centrado única y exclusivamente en la lógica penal, y hay que orientar más al trabajo de prevención, de la legitimación de capitales o la identificación de estas manifestaciones repentinas de riqueza, donde la intervención judicial es significativamente menor a los procesos penales, porque hay un ánimo de lucro, hay inversiones que realizan estos grandes líderes del crimen organizado que no se está atendiendo con la misma prioridad como se atiende la respuesta penal. Y ciertamente la respuesta penal también tiene un sesgo de clase, porque es mucho más fácil involucrar al pescador, a esa persona que está en problemas de consumo problemático, que la tienen de distribuidor terminal de drogas, el efecto diferenciado que esto tiene para las mujeres, donde muchas se involucran como la única respuesta económica que pueden tener para resolver la situación material de sus familias. Entonces, la respuesta penal de estos temas tiene un efecto diferenciado y no afecta el corazón del ánimo de lucro que tiene el crimen organizado. Yo creo que si hay un tema que debemos atender con prioridad, y sobre todo que viene la próxima campaña electoral y vuelven otra vez las propuestas de todos los partidos sobre la mesa, es centrar el fenómeno del crimen organizado desde una perspectiva económica. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que cambiar, siento yo, en nuestra normativa interna, en la ley 8204 de control de estupefacientes, para entender cómo es posible que, y yo entiendo mucho la lógica de que las investigaciones penales son largas, son difíciles, necesitas identificar personalmente a las personas, pero ¿cómo es posible que una investigación de 3 o 4 años la logras materializar y encontrás que durante todo ese lapso compraron propiedades, compraron carros, compraron casas de lujo, etcétera, ¿verdad?, sin que haya una respuesta institucional a esa dinámica? Yo creo que eso es una perspectiva en la que tenemos que poner muchas de nuestras prioridades, poner mucho de nuestros esfuerzos, porque mucho de ese dinero queda allá afuera, ¿verdad? Una vez que logras desestructurar las partes frágiles de la estructura criminal, el dinero no todo queda decomisado o queda decomisado
y es un elemento que hay que tomar como una prioridad, siento yo, una alta prioridad política para modificar la lucha contra el crimen organizado. Claro, de hecho no teníamos planteado el tema de hablar de lavado porque es muchísimo más complejo, pero bueno, ese es un gran tema que también hay que, cuando se habla de crimen organizado hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Claro, porque están movilizando cualquier cantidad de recursos. Y es que es muy fácil atender el discurso tradicional de mejorar la dinámica penal y de persecución penal, y sí, ciertamente es parte de la estrategia que hay que abordar, pero cometemos un error si solo nos centramos en eso, porque el fenómeno criminal, tenés una demanda y tenés una oferta fija que va a seguir existiendo aunque metas a todas las personas en prisión, y eso es donde tenemos que atender con prioridad. Claro, y ligado al crimen organizado también, no solo está lo de lavado, sino también el tema de las armas, que era lo que Ana Yancy planteaba, y en ese sentido, más del 70% de los homicidios cometidos en el 2020 fueron con armas de fuego. Ana Yancy, ¿será que es necesario volver a plantearnos otra reforma, verdad? Con lo que costó la última, mayores controles, no sé, cuáles acciones, porque efectivamente el tema de, y vos lo planteabas desde el puro inicio, el dolo con que se están cometiendo los crímenes, cómo está aumentando el uso de armas de fuego para los homicidios, es realmente preocupante. Fíjate que yo creo, o sea, creo que sí, pero tal vez por diferentes razones. Por ejemplo, yo veo que la ley de armas, siempre que se trata de hacer alguna reforma, cae por el tema de tenencia y portación, porque hay un lobby muy fuerte en ese ámbito. Sin embargo, creo que la ley necesita también integralidad, voy a desgastar la palabra, porque nosotros tenemos una ley que es la de la CIFTA, la del protocolo de armas y el tratado de comercio de armas, y todas ellas deberían conciliarse en un único documento donde viene toda la estructura del proceso del país en referencia a la situación de armas de fuego y de municiones, que te darían, que te incorporan definiciones, por ejemplo, que nuestra ley directamente no tiene, te incorpora procedimientos, por ejemplo, elementos que van más allá de la comercialización, como el tema de transferencias, que lo aporta el Tratado sobre Comercio de Armas, una serie, digamos, de elementos que ya nuestra ley tiene, pero que no los podemos hacer por falta de recursos. Sería genial que además la ley generara recursos para poder modernizarse, para poder actuar como le corresponde. Y dejando de lado un pequeño capítulo de tenencia y portación, que siempre es el que perdonen la palabra, se vuela todo al traste, porque cuando se ingresa por ahí siempre se enmaraña y es imposible avanzar. Creo que sí es relevante, porque cuando además le preguntas a las personas por la ley de armas, todos conocen la 7530, las otras tres son completamente invisibles. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Pero hay una cosa, digamos, que es fundamental, y yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública debería explotar más, con perdón de Eduardo, por ejemplo, y es, por ejemplo, la cantidad de armas legalmente inscritas que participan en la comisión de delitos. Eso te da elementos importantes para definir política pública, porque no estamos hablando, porque siempre se tiende a decir que todas las armas que producen violencia o criminalidad son armas que vienen del crimen organizado, son armas ilegales, pero hay un importante porcentaje que casi en todos los países está llegando al 30%, que eran armas que entraron legales, que se inscribieron legalmente y que se utilizaron de manera ilegal. Entonces creo que ahí tenemos un punto importante que se podría desarrollar, y ojalá hubiese la actitud de juntar todos estos cuerpos jurídicos independientes y hacer una ley más sólida, y obviamente que tendría que tener incorporado procesos de destrucción de excedentes, porque tal si vez, se producen perdón, 1.000 millones... Ana Yancy, tenemos que hacer una pausa, más bien retomamos sobre eso, cuáles son, digamos, los elementos que debería tener esta ley para poder continuar con la discusión y que tenga más tiempo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa conversando sobre el tema de seguridad ciudadana. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando del tema de armas, y Ana Yancy nos estaba explicando cuáles serían esos otros elementos que tendríamos que incorporar en una ley de armas más integral, precisamente para que sea más eficiente.
Bueno, yo agregaría dos cosas básicamente. Una, un proceso claro de extrusión de excedentes. Si se están produciendo 1.000 millones de armas al año, necesitamos deshacernos de algunas para que no estemos sobresaturados. Y la otra parte, incorporar en la legislación el tema de prevención el uso y de la violencia con armas de fuego, o sea, que haya desde un elemento legal fortaleza a los programas que se han estado desarrollando en esta materia a niveles educativos y que sea parte de la cultura del costarricense, que no tenemos fuerzas armadas, pero últimamente vemos muchas armas en las calles. Claro, y además Ana Yancy daba el ejemplo de algo que no se veía y era celebrar con tiros al aire fin de año, era algo que se daba en otros países de Centroamérica, pero que aquí no se daba y ya lo estamos empezando a ver. Y bueno, yo sé que Eduardo se quería referir también a este tema. No, es un tema que me apasiona muchísimo. Coincido en la lectura integral que plantea Ana Yancy, sin embargo, yo considero que es importante otras rutas de lo costo y oportunidad. Es decir, esta reforma que fue parcial nos costó casi 15 años de discusiones, ¿verdad? Pasaron 4 administraciones para lograr alcanzar esta modificación y pasamos desde proyectos integrales, como se presentaron en las administraciones de don Óscar Arias y doña Laura Chinchilla, a una un poquito más dirigida en temas desencadenantes, que fue la que logramos aprobar en esta administración. Más bien mi ruta, o la que considero una ruta más costo efectiva, es atender varios elementos desencadenantes. Número 1, las empresas de seguridad privada. Para mí son el principal portillo de transferencia de armas regulares, compradas lícitamente, al crimen organizado. Y ahí pasan por muchos elementos importantes a tener en cuenta. De hecho, uno de los elementos que nosotros identificamos era un débil marco sancionatorio que tiene la Ley de Servicios de Seguridad Privada, y ya propusimos una modificación parcial, prácticamente integral, pero desde la lógica de la técnica legislativa parcial, a la Ley de Servicios de Seguridad Privada, para darle más herramientas a la dirección para que pueda atender muchos de esos temas. Muchas de esas armas que comentaba Ana Yancy, que son encontradas en manos de la criminalidad común u ordinaria, que estaban inscritas a un nombre de una persona jurídica. Claro. Pero una de las identificaciones que lamentablemente hicimos fue que más de 8.000 armas que estaban inscritas legalmente eran de empresas que se les había vencido su licencia de funcionamiento, que se les había revocado o que sencillamente habían desaparecido. Pero estamos hablando de una cantidad significativa de armas que no es que desaparecieron, claro, sino es que son las que aquí están en las manos de las estructuras criminales. Entonces yo creo que esa es una de las rutas que nosotros deberíamos atender, mejorar las capacidades fiscalizadoras de la Dirección de Seguridad Privada y la responsabilidad de las personas jurídicas que adquieren este armamento ilimitado, porque no hay límite para que una empresa de seguridad privada pueda comprar. Tiene que justificarlo. Después de la última reforma de la ley, ahora sí tiene que justificar cuántas armas tenía, pero por 20 años podía comprar 100 armas si quería y se le iban a autorizar la adquisición de ese tipo de armas. Por ejemplo, hasta ahorita logramos atender que si una empresa se le quita su licencia de funcionamiento, quiebra o la sancionamos, nosotros podamos quitarle el armamento. Era tan absurdo como que antes le quitaba la licencia de funcionamiento a una empresa de seguridad privada y las armas era como parte del mobiliario, ¿verdad? Se las quedaban con las sillas, con las mesas. Sí, jamás. ¿Y qué era lo que sucedía? Comercializaban informalmente este tipo de armamento. Para mí esa es una de las prioridades de atención que deberíamos tener. Hemos mejorado significativamente el otorgamiento de armas a personas que sí lo merecen. Antes encontrabas algunos parches y personas con antecedentes policiales o antecedentes judiciales tenían acceso a estas armas de fuego, y estamos trabajando en modificar el examen de portación de armas que actualmente es sencillamente irrisorio, y eso va a mejorar la selección de cuáles personas van a poder tener esa licencia, esa concesión del Estado para poder tener armas de fuego. Claro. Y bueno, tal vez para ir cerrando, Ana Yancy, porque bueno, el tema de las armas es apasionante y yo sé que ambos trabajan el tema y podríamos estar aquí hablando horas de horas al respecto. Pero volviendo al tema, digamos, más integral de la seguridad, ¿cuáles serían, digamos, los que usted cree los principales 3 retos que tenemos como país a los cuales tendríamos que ponerle atención en este momento? Bueno, creo que involucrar a la ciudadanía es uno de los elementos importantes, porque siempre estamos esperando como ciudadanos que otro venga
o sea, el Estado en este caso venga y nos resuelva las situaciones. En segundo lugar, apostar al tema de la prevención, y no diría únicamente prevención de violencia armada, diría prevención de las violencias, y esto pasa por, digamos, por un factor de definir qué entiende cada uno por violencia, porque cada uno como ser heterogéneo en su construcción tiene diferentes concepciones, y entonces hay cosas donde yo la voy naturalizando y no me parece, digamos, que eso sea violento, aunque así lo sea o lo perciban los demás de esa manera. Y lo otro, apostar por propuestas integrales, ojalá donde se junte la acción pública con la privada, con elementos de participación. Qué bonito sería poder hacer un piloto o un experimento donde se ingrese en un lugar en forma conjunta con la participación de quienes habitan en ese lugar y ver cosas nuevas y ver posibilidades de renovación. Esos serían para mí los retos. Gracias. Eduardo, en esta misma lógica, cómo, ¿verdad?, ha modificado, ¿verdad?, el tema del COVID, la atención de la seguridad, y cómo hemos logrado, digamos, hacer cambios desde la lógica de la prevención. Ya nos da un ejemplo también de Punta Arenas, pero ¿qué otras cosas se están haciendo en prevención? Vamos a ver, yo creo que si hay algo en lo que estamos claros y claras es que la respuesta integral debe ser la prevención, ¿verdad? No más criminalización, no más respuesta punitivista a estos temas. Para eso necesitas que las instituciones, sobre todo de alcance social, adecúen sus dinámicas y sus intervenciones a la realidad que se está viviendo. Yo creo que, y celebro mucho la aprobación hace algunos meses de la Asamblea Legislativa de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a permitir ampliar la cobertura de centros cívicos por la paz, que creo que es una intervención absolutamente exitosa, ¿verdad? Toda la evidencia que hemos logrado recolectar posterior a las intervenciones o a las creaciones de los centros cívicos nos han dado muy buenas noticias de que el lugar donde se abre un centro cívico cambia, ¿verdad? Y ahorita viene un centro cívico para Barranca en los próximos meses, años supongo que dura la ejecución de obra pública, y eso yo creo que es un tema significativo, es caro, sí, ¿verdad? Y eso implica sostener y defender el presupuesto para la intervención social. Definitivamente el Estado debe invertir y debe atender sus recursos en estos lugares. Viene la creación del nuevo hospital de Punta Arenas, la ampliación de Barranca a la Angostura, ¿verdad? Esta vía pública, y eso yo creo que son factores desencadenantes que generan empleo, pero eso no puede verse como una lógica aislada, ¿verdad? No es solo dar oportunidades de empleo y todo lo demás se te va a solucionar. Tiene que ser esa propuesta integral que hablaba Ana Yancy, porque además la generación de empleo también es integral. Necesitas educación, necesitas políticas de cuidado, necesitas saneamiento territorial, distribución adecuada del agua, una intervención urbana de transporte público, de bicicletas, etcétera, que te genere una transformación de las ciudades, hablándolo en términos generales, pero sobre todo para Punta Arenas, entendiendo las lógicas propias de estas comunidades que son distintas a las que vivimos en San José, incluso distintas a las que se tienen en Golfito o que se tienen en Limón, que también son zonas costeras. Y definitivamente el abordaje, yo sé que la palabra suena a un lugar común, pero debe verse de forma integral. Bueno, no, muchísimas gracias. Efectivamente, lo que queda claro es que el tema de seguridad no es un tema de política de criminalidad solamente, ¿verdad? La política de criminalidad es una parte, pero si queremos dar una respuesta efectiva, ¿verdad?, a disminuir todos nuestros indicadores de criminalidad, pues efectivamente, como decía Eduardo y como decía Ana Yancy, tenemos que trabajar en todas las otras cosas que como Estado tenemos que dar respuesta para que nuestra sociedad pues esté mejor, se vayan disminuyendo las desigualdades y eso, digamos, no se transforme en digamos, problemas de inseguridad ciudadana. Más bien, muchísimas gracias. Y bueno, evidentemente queda ahí planteado, ¿verdad?, que tenemos como otro programa sobre el tema de armas, ¿verdad?, que es solo un tema, así que en los próximos meses seguramente les estaremos invitando. Y bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes en sus casas también muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sobre la Mesa y les esperamos la próxima semana.